por tanta bondad, tanta misericordia. Gracias porque tú dijiste que tú estás en medio de tu pueblo, donde hay 2 o 3 congregados. Señor, te pedimos en este momento que seas tú ministrando con el poder que emana de tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, el corazón de cada uno. Señor, te pido ese milagro de restauración para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás entre nosotros para bendecirnos. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 38, 39 y 40. Dentro del libro de los Salmos encontramos, de acuerdo a ciertas características que cada uno de ellos tiene, se les ha organizado en varios grupos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los salmos sapiensales o éticos. Tenemos también los salmos imprecatorios, donde se hace una petición a través de una alabanza de la justicia de Dios. Tenemos los salmos penitenciales y hay otro tipo de salmos. Y este Salmo 38, Salmo 39, está dentro de esos salmos que expresan la necesidad de una restauración de carácter espiritual. Considero que el Espíritu Santo inspiró estos salmos para servir de guía, no solamente a las personas que en el momento que el Señor los entregó, estos salmos, era de beneficio para sus vidas, sino a lo largo de los siglos del pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y vemos otros ejemplos en la palabra de Dios, como es el caso también de Pedro cuando negó a Cristo. Pedro cayó de una condición de firmeza espiritual, pero ese ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y también el Señor le dijo claramente, pero luego regresa y confirma a tus hermanos. Así como David, Pedro, vemos también a Tomás y a muchos otros discípulos y hombres y mujeres a lo largo de la Biblia. Cayeron de su firmeza espiritual, encontraron una vía para poder resolver esa crisis de carácter espiritual. Ustedes recordarán, después de la guerra tuvimos algunos accidentes muy lamentables porque quedaron granadas tiradas por todas partes y algunos jóvenes o adultos en una forma tal vez no maliciosa, pero consideraron que podían tener control sobre ese artefacto de guerra. De repente, en un accidente quitan la espoleta y aquella granada estalla, mata por supuesto a las personas que lo estaban manipulando, como también a segundas personas e inocentes que pasaban cerca. Las esquirlas los alcanzaron y algunos quedaron heridos. Así también es el pecado. Algunas personas consideran que el pecado es algo inofensivo y empiezan a jugar con el pecado y creen que nunca van a ser afectados. Pero lo triste de la realidad es que la persona que manipula el pecado encuentra las consecuencias inmediatamente. Jesús dice en su palabra con mucha claridad, la paga del pecado es muerte. Para aquel que está manipulando el pecado, pero la onda expansiva daña a segundas personas y también a inocentes. Y es ahí donde viene una serie de crisis. Y en este caso, el salmista David había pasado una situación bastante complicada en su vida por manipular el pecado. Y en el Salmo 38, 39 y 40 encontramos básicamente 3 grandes experiencias que son los puntos que quiero en esta hora recalcar. Vemos el castigo, vemos la restauración y vemos la gracia. Hermanos, si usted por algún accidente, quiero llamarle de esa manera, pero más bien por necedad, por rebeldía, por rebelión, hermano, o por ignorancia en algún caso, jugando con el pecado, ha comenzado a experimentar lo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y quizás Satanás le ha estado acusando y diciendo, tú jamás podrás ser restaurado. Y viene el acusador y le dice, no te vas a poder levantar, jamás vas a poder lograr otra vez el camino recto. No vas a lograr a ver la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Los planes de Dios jamás los vas a considerar. Mas quiero decirle una cosa, que la Biblia dice con mucha claridad, que 7 veces cae el justo, pero Jehová lo vuelve a levantar. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la crisis y la esperanza de un soldado de Cristo herido. David
un soldado de Dios. Tuvo una crisis por causa de su pecado, pero tuvo la esperanza y vio su restauración. Así que si usted por alguna razón, hermano, se siente de esta manera, así como hemos cantado en esta hora, Dios está dispuesto a restaurar, Dios está dispuesto a sanar. Es importante entonces que entendamos estas tres cosas. Primero, la herida o el castigo del pecado. Y eso lo menciona David en el Salmo 38, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Vemos entonces aquí una realidad, que detrás del pecado hay siempre castigo, hay una herida. La necesidad del castigo por parte de Dios es imperante. Algunos consideran que Dios no castiga. Claro que sí. Dentro de los atributos o características de Dios encontramos que Él es amor, pero también Él es justicia. Y Dios no puede dar por inocente al culpable. Y dentro de la naturaleza de la justicia de Dios, hermano, es decir, en su carácter, el Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, Jehová. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus caminos. Dios en sí mismo es justo, aunque a lo mejor a usted le parezca que Dios es injusto. Si usted no entiende la situación que a lo mejor está pasando a raíz de un castigo por parte de Dios, no le atribuya injusticia a Dios. Si Dios, Él es santo, 3 veces santo, que usted no le entiende lo que le está sucediendo o que le pasa a otras personas, le quiero decir una cosa, Dios es justo. Dios es puro y en Él no hay pecado. Pero no solamente en su naturaleza, sino en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su carácter de justicia. Por eso, este versículo 137, el Salmo 119, aquí está, dice, justo eres tú, hablando de su carácter, y recto tus juicios. Los procedimientos de Dios son justos. De hecho, también el Salmo 19, versículo 9, la segunda parte dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios todo lo que hace, lo hace de esa manera. Ahora bien, tenemos que entender que para que exista un equilibrio dentro de lo que es la justicia, se requiere, hermano, que la justicia remunerativa y retributiva caminen a la par. Esto lo vemos con mucha claridad, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios ahí en la epístola a los romanos. La paga del pecado es muerte. Aquí encontramos entonces la justicia retributiva, más la dádiva de Dios es vida eterna, justicia remunerativa. Es decir, la recompensa y el castigo tienen que ir a la par para que sea justicia. Por eso la balanza se ha tomado como un símbolo de justicia, porque tiene que haber castigo al que merece castigo, como dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Eso es justicia, porque se le está dando el castigo que merece sus hechos, pero por el otro lado se le está otorgando una dádiva, lo que merece también sus hechos. Entonces, por eso que algunos no entienden esto y dicen, no, es que Dios es amor y Dios no va a castigar. Claro que sí. Y Dios lo hace porque Él en sí mismo es justo. Y el ser humano, todos somos injustos. De hecho, la Biblia dice que todos hemos pecado y nos hemos extraviado. Y dentro de ese extravío está, hermano, la falta de discernimiento o de comprensión de lo que significa la justicia. Entonces, ¿por qué Dios entonces estaba castigando a David? ¿Acaso no dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Algunos creen que son tan consentidos que Dios jamás los va a castigar, que solo los va a premiar. ¿Cuántos quieren premiar? Ser premiados, claro, todos. Pero ser castigados, nadie quiere. Entonces tenemos que entender esto, hermanos, que aquí en esta porción del Salmo 38 vemos a un hijo de Dios que estaba siendo castigado. Eso es lo que se conoce como retribución. Por eso que allá en Éxodo capítulo 32, versículo 34 al 35, dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Dios castigó a su pueblo, Israel sí lo castigó. Cuando ellos levantaron ese becerro en el desierto, Dios los iba a introducir a la tierra, pero sí los castigó en el camino. Y usted dirá, ¿pero por qué?
Es que la Biblia es muy clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la historia de los Estados Unidos hay un aspecto muy interesante, triste a la vez. Los inmigrantes iban en el río Tennessee, iban varias embarcaciones y una de ellas iba aislada. Los indios americanos atacaron especialmente a esa embarcación que iba aislada. Iban hombres, mujeres y niños. Mataron a los hombres y raptaron y se llevaron a las mujeres y también a los niños. Pero ellos no se dieron cuenta que esa embarcación iba aislada porque tenían viruela. Y la viruela mató a miles de indios por haberse llevado a esas mujeres y a esos niños. Entonces ahí vemos un ejemplo de la justicia retributiva. Al pueblo de Israel Dios lo castigó. Vemos aquí a David siendo castigado. Y por eso es que algunos miran el pecado como algo tan romántico. Y lo ven como que es algo que nunca le va a afectar en su vida. Quiero decirle una cosa, hermano. Necesitamos evaluar la situación de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a mi opinión ni de acuerdo a la opinión de la gente. Hay retribución, hay castigo. Por eso vemos en este salmo, hermano, las condiciones del rey David. Pero también la otra razón por la cual Dios castigó a David y también castiga hasta el día de hoy es por corrección. Dios quiere corregirnos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan que cuando papá o mamá les castigaba, decían, mi mamá, mi papá no me ama? Y lloraban y se resentían. Pero ahora que ya somos adultos decimos, no, gracias a Dios porque mi padre me castigó. A mí casi no me castigaban, bueno, por lo menos 2 veces por semana me castigaban. Entonces, pero hermano, vemos que el castigo que nos dieron fue bueno. Aunque en el momento, como dice la Escritura, es causa de tristeza la disciplina de Dios, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios castiga porque es necesaria la retribución para que el hombre se aparte del pecado, para que deje de manipular la granada espiritual que lo puede dañar a él, dañar a otras personas y a personas inocentes. Pero también Dios lo hace para que la persona corrija su mal proceder, para que se aparte de ello. Un hombre que encargó a un artista una escultura, estuvo llegando al taller de este artista cada mes, pero él veía que ante sus ojos no había mucho progreso en la escultura. Y de repente le dijo al artista, al escultor, la verdad es que yo no miro avance. Y él le dijo, claro que sí, yo he estado trabajando todos los días. Y entonces le dijo, ¿pero dónde? Yo no miro tanto avance. Le dijo, mire, yo he tenido que hacer algunos cambios en los labios, la sonrisa, en los ojos, en las venas, que usted se da cuenta aquí, en la mano. He tenido que hacer algunos pequeños cambios, detalles. Y entonces la persona que había encargado la escultura dijo, pero realmente eso no es importante para mí, eso es una bagatela, no sirve nada. Y le dijo al artista, lo siento mucho, señor, los pequeños detalles es lo que llevan a la excelencia. Le voy a decir una cosa, hermano. Dios, como escultor divino, quizás usted quiere que de la noche a la mañana exista perfección, pero Dios tiene un cincel y una almágana para poder pulir cada detalle, pulir la sonrisa del Espíritu, el gozo de Dios. Y por ello es necesario la disciplina. Y la disciplina, y más bien el juicio, lo quiero ver desde 2 ángulos. En primer lugar, el castigo interno y el castigo externo o social. David empieza a sufrir eso. El primero tiene que ver con el cincel y el segundo tiene que ver con la almágana. Ven aquí, hermanos, que en los primeros versículos de este Salmo 38, él describe las experiencias del castigo interno. Mire hasta dónde lleva el pecado. El sufrimiento, el nivel de dolor interno
Dice en el versículo 2, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí podemos encontrar, en primer lugar, hermanos, un desgaste físico en la vida de David por causa de su pecado. No en todos los casos es así, pero en este caso sí. Además de eso, había una ausencia profunda de paz en su corazón. No tenía paz, ni de noche ni de día. Además, un tormento mental por el recuerdo y la culpabilidad. Vea cómo lo describe el versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Los recuerdos, los actos pecaminosos. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, la persona cuando peca, la mente... está ahí el recuerdo y lo sigue acusando también. No solamente su propia conciencia, sino también se aprovecha a Satanás para poder acusar. Entonces es una persona que no puede estar tranquila en ningún momento, porque todos sus pensamientos están absorbidos por ese sentimiento de culpa. Versículo 5 habla de un autoaborrecimiento por el deterioro moral. Cuando dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es que el pecado no es sabiduría, el pecado es una locura. Es como una herida, como dice aquí, que hiede y supura. Hasta ese momento se dio cuenta, a raíz del castigo, que el pecado no es una delicia. El pecado es una locura, es una herida infectada. Pero también dice, en el versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Habla de una tristeza permanente. Es decir, una depresión. Muchas depresiones, no en todos los casos, pero muchas depresiones tienen su origen en el pecado. Y de alguna manera la depresión viene a ser a una especie de castigo para que la persona rectifique. Pero también habla de una humillación. Ando enlutado todo el día. Lo que antes se estimaba la persona como algo grande, ahora está viendo que realmente no es. Entonces, el mismo pecado se encarga de bajarlo de la nube donde se ha subido. Pero también hay un dolor permanente. Dice el versículo 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Versículo 8 nos habla del desánimo y dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La persona no tiene ánimo para nada. Se desanima en todo, no puede emprender algo porque tiene desánimo. Pero también hay una frustración y temor. El temor es parte también de ese mismo castigo. Versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea, hay frustración, no puede. Dios conoce el deseo, el propósito, pero no lo puede alcanzar. Se siente muy mal y a la vez hay un temor. Pero también hay falta de gozo cuando dice, mi corazón está congojado y me han dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está hablando entonces de falta de gozo y otras cosas más. Se da cuenta, hermanos, que el mismo pecado se encarga de castigar en forma interna. David estaba siendo triturado, estaba como una prensa, ahí estaba siendo molido. Hermano, Jesús dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué el pecado, hermanos, debemos nosotros de considerarlo como una oportunidad para poder escalar ciertas bendiciones o alcanzar ciertos sueños en la vida? No es cierto, hermano. El pecado es el más grande de todos los engaños. Y Satanás es el especialista para promover ese producto porque él quiere dañar a la persona que está manipulando el pecado, afectar a las personas que le rodean y también a personas inocentes. Entonces, pero no solamente se queda con el castigo a nivel interno, sino que hay un castigo externo. Esa es la almágana que golpea el cincel. Y es básicamente lo que menciona el versículo 11. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. La experiencia del círculo cercano de esa persona que ha pecado, hay un rechazo de la familia, hay un abandono de los amigos y un abandono de las personas cercanas. O sea,
Nadie quiere estar con ese leproso. Experimenta el rechazo y el aborrecimiento. Le sacan tarjeta roja y dice, no te acerques a mí. Entonces comienza a experimentar un dolor por ese rechazo. Pero también Satanás no se queda ahí. Satanás va a tratar de que la persona se sienta muy mal. Por eso en el versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazo, y los que procuran mi mal hablan iniquidad y meditan fraude todo el día. ¿Quién es el que procura la muerte? Satanás. O sea que vemos aquí una acusación espiritual. Satanás se va a encargar de acusar, de decir, mira, tú fuiste culpable, por esto te está pasando esto. Y además le aumenta las cosas, pero también lo atemoriza con amenazas de destrucción. Lo va a estar atemorizando. Jamás vas a poder lograr levantarte donde estás. Me imagino cuando Pedro lloraba amargamente después de haber negado a Cristo. Ahí quizás él pensó, jamás voy a volver otra vez a ser discípulo, a ser un apóstol del Señor. Pero Jesús ya le había dicho, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y luego regresa y confirma a tus hermanos. Cuando Jesús resucitó, dijo, llámenme a Pedro, que lo espero allá en Galilea. Pero Satanás, no solamente por el rechazo del círculo más cercano, sino por Satanás también va a encontrar esa persona un tormento de carácter espiritual. Pero también hay una experiencia del círculo más lejano, entre ellos compañeros de trabajo, quizás en el vecindario o de las personas que le conocen. Por eso habla ahí la Escritura, en la segunda parte de este versículo 12, dice, y los que procuran mi mal hablan iniquidades. O sea que hay ya un tormento por los comentarios, pero también, y meditan fraude todo el día. Entonces encontramos que estas personas del círculo más lejano se van a querer aprovechar del árbol caído. Entonces vemos acá que David tenía un castigo interno y un castigo social. Pero David, como conocía al Señor y sabía las gracias, la misericordia que hay en él tomó las actitudes apropiadas para procurar la sanidad de sus heridas. David era un soldado de Dios. Así hay muchos cristianos, todos cristianos, la mayoría son soldados de Cristo, son discípulos del Señor. Estamos, hermanos, interesados que cada uno de nosotros seamos discípulos de Cristo. Pero Satanás se va a encargar de poner ahí una granada espiritual para que le destruya. Y entonces de repente dice, bueno, tengo una tarea, tengo una misión, pero no puedo porque estoy herido. Un soldado está herido, necesita ser restaurado antes de entrar en batalla. Se necesita un odre nuevo para que el vino nuevo se conserve. Entonces David, en el Salmo siempre 38, pero a partir del versículo 13, aquí habla por lo menos de tres actitudes. O más bien dos actitudes importantes para procurar la sanidad de esas heridas. La primera tiene que ver con una actitud hacia las personas que le están dañando por causa de su error. Versículo 13 dice así, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Vea bien esto. Ante las personas que, si usted se está encontrando, que son personas que le están murmurando, están dañando, en lugar de ser, digamos, buenos samaritanos, en lugar de ayudarle a la restauración, se encargan de ponerle chile y limón a la herida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hágase el sordo y hágase el mudo. Eso es lo que está diciendo. Mas yo, dice, como que si fuera sordo, no oigo. En otras palabras, me entró por aquí y me salió por acá. Pero tampoco me voy a defender. Entonces, una actitud para lograr la sanidad es eso. Pero cuando una persona está herida, entonces, claro, se quiere defender, quiere justificar. No se justifique. Si usted ha cometido un error, por ejemplo, y por lo cual lo van a sacar del trabajo, quizás a lo mejor ha habido negligencia en todo lo que hace, y pues del trabajo que se le ha encomendado, no lo ha desarrollado, a lo mejor hubo tal vez un fraude o cualquier otra cosa. Entonces usted, si dicen la verdad, pues mejor acepte esto, oiga, pero que le entre por un oído y le salga por el otro, pero tampoco defienda el pecado. El pecado que lo dañó mejor. Por eso dice David, yo como sordo, no oigo, y me pongo como mudo, no voy a hablar nada, no me voy a defender. Hay personas que han tratado de defender su error y es ahí
donde no han permitido la sanidad de sus heridas. Porque el que encubre su pecado, dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Y una manera de encubrir el pecado es defender el pecado, es defender lo indefendible. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente, acepte su culpabilidad. Tranquilo, quédese quieto. Estar quieto si ven que yo soy Jehová, dice el Señor. Esa es la primera actitud, la actitud hacia los demás. Pero la segunda actitud para poder apropiarse de la sanidad de sus heridas es la actitud hacia Dios. A partir del versículo 15, dice la Escritura, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por el bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. La actitud hacia Dios, ¿cuál debe de ser? Hermano, es creer que Dios va a intervenir. Y usted no sabe cómo sanar la herida del pecado. Jesús es especialista en sanar las heridas por el pecado. Por eso el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pagó el castigo que usted y yo merecíamos. En su cuerpo llevó nuestras maldades. Y por la fe en su sangre hay redención. Pero es importante, hermanos, que exista una actitud de reconocimiento del pecado. Pero también arrepentimiento. Ese arrepentimiento no es otra cosa que un dolor, como lo dice este versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Un dolor por haber ofendido a Dios, por la necedad, porque David no pecó por ignorante, sino que pecó por rebelión, con conocimiento de causa. Entonces, por haber desechado a Dios, por haber sacado tarjeta roja a Dios y darle tarjeta verde a Satanás y al pecado. Eso es lo que debe de doler en el alma. Por eso que en el Salmo 51 David decía, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el dolor que debe de existir. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si usted no siente dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios, dígale, Señor, ni siquiera eso sé. ¿Cómo arrepentirme? Pon dolor en mi alma, Señor, por haberte ofendido. Que el dolor que tenía el hijo pródigo, que yo lo pueda tener cuando él decía, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Ese dolor, hermano, es un dolor bueno. Es como el dolor de parto de las madres. El dolor de parto anuncia vida, pero un dolor de un cálculo renal anuncia muerte. Así también el dolor, hermanos, por las consecuencias del pecado, eso es un dolor negativo. Pero el dolor por haber ofendido a Dios es un dolor que, hermano, tiene promesa. Entonces David por eso dice acá con claridad, y me contristaré por mi pecado. Hermano, eso significa que voy a expresar con claridad, con transparencia la ofensa y además de eso un aborrecimiento hacia las cosas que antes consideramos que eran buenas. Porque el contristarse significa que le doy la aprobación a Dios y le doy la espalda y aborrezco lo que consideraba que era bueno. Y esas dos actitudes prepararon que la misericordia de Dios se manifestara en David. Por eso en el versículo 21 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ahora David entonces estaba dependiendo de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Eso no implica, hermanos, no es un autoabandonarse. Algunos dicen, me voy a abandonar, voy a dejar que el pecado me destruya. Soldado herido de Cristo, le quiero decir, en el amor del Señor hay esperanza en la misericordia de Dios. Si usted se siente como en una, digamos, como un pedazo de mármol que está siendo, hermano, arrancado, hay un castigo interno y un castigo externo, y usted dice, Señor, pero ahora ¿qué puedo hacer?
Ya no soporto más esto, ya no soporto el tormento interno y el tormento que me rodea, Señor. Pero Dios, hermano, en su misericordia, en su bondad, por eso es bueno el castigo de Dios. Porque el castigo de Dios, hermanos, trae corrección. El castigo de Dios, hermanos, hace que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Sí, eso es lo que va a traer, hermanos, una nueva manera de pensar. Se cuenta que el gran escultor Miguel Ángel, él traía un buen pedazo de mármol de una montaña, pero tuvo un accidente. Se rompieron las cuerdas, el pedazo de mármol cayó, se rompió, quedó un buen pedazo, pero dijo, ya no voy a poder hacer nada de esto. Llevó el resto de ese pedazo de mármol, el más grande, lo llevó a su casa. Estuvo por 2 años ese pedazo de mármol ahí en el patio de su casa. Pero una mañana él dijo, bueno, de este pedazo de mármol, todo deformado, haré una obra maestra. Y efectivamente agarró el cincel y la almágara y le empezó a dar forma. Y hoy en día se conoce una obra maestra que salió de ese pedazo de mármol deformado. Es la piedad. Le voy a decir una cosa, que si por su error, por su pecado está deformado, Jesús es el escultor divino y Él tiene misericordia. Y Él puede hacer obras maestras de aquellos que se ponen en las manos de Él. Por lo tanto, como dice la Escritura, no te fatigues de su corrección, no te fatigues del castigo. ¿Por qué? Porque como el Padre al Hijo a quien ama, así lo disciplina, así lo castiga, así es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si usted no tiene trabajo y a lo mejor no es una prueba, es un castigo, a lo mejor puede ser una enfermedad, no es una prueba, es un castigo. Hermano, si usted identifica que es un castigo, déle alabanza y dígale, Señor, aquí estoy, hazme conforme a tu sagrada voluntad. En segundo lugar, entonces, ya en el Salmo 39, que viene a ser una continuación del 38, ahora él habla aquí de las medidas para el fortalecimiento del soldado herido, de lo que es la restauración. David, en el momento del arrepentimiento, comienza la restauración y comienza a experimentar el perdón de pecados. Pero así como cuando una persona sale del hospital y está en un estado de convalecencia. Yo me recuerdo cuando me dio dengue, salí del hospital con las piernas flojas, pero bien flojas. Casi no me sostenía, me temblaba. Entonces, el médico que me atendió me dijo, es que lo que sucede es que uno de los efectos del dengue es que afecta las articulaciones, las debilita, los músculos. Entonces usted necesita mucha proteína. Coma carne de pollo, carne de res y toda la carne. Pero entonces, pero también me dijo, mire, tómese este suplemento alimenticio. Y yo me recuerdo que andaba un maletín de ese suplemento, que lo venden por todas partes, pero era pura proteína, y a pura proteína. Hasta que las piernas comenzaron, todo mi cuerpo empezó a sentirse mejor. ¿Sabe qué, hermanos? De igual manera, cuando un soldado de Cristo que ha sido herido necesita tomar medidas para ese fortalecimiento. ¿Para qué? Para no retroceder. Y le voy a mencionar 4 medidas. La primera es vigilar, la segunda administrar, la tercera clamar y la cuarta aceptar. ¿Vigilar qué cosa? Versículo 1 del capítulo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos. En otras palabras, vigilar la causa y las acciones que nos llevaron a pecar. O sea que si usted ya ha sido restaurado, por favor, vigile las causas y lo que lo llevaron a cometer ese error. No deje que eso solamente quede en el pasado. No, tiene que tener cuidado. Si, por ejemplo, hay personas que son débiles en alguna área y eso los llevó a cometer X pecado, entonces hay que vigilar esa situación, mantenerse alerta a eso. Hay personas que son débiles en una área y otros en otra. Entonces, lo importante es vigilar esas causas para que no se repita. Segunda medida, administrar. ¿Pero qué? Administrar sabiamente el corto tiempo de nuestra vida. Es decir, que aquí tengo que hacer una evaluación.
acerca de lo más importante. La vida es corta y por eso que en el versículo 4 al 6 de este salmo, David hace esta petición: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Como diciendo, es tan corta la vida, ¿por qué desperdiciarla? Nosotros necesitamos, hermano, para poder fortalecernos, administrar el tiempo que nos queda. La Biblia dice que la vida del hombre son 70, entre lo más fuerte es 80. Y hoy en la mañana, bueno, mi hermana tiene 90 y otros tienen más. Pero eso es un extra. Pero el término medio es, digamos, llegar a los 80. Ahora haga cuenta cuántos años le quedan. Algunos dicen, no, ya no me queda, estoy viviendo horas extras, hermano. Gloria al Señor. Pero ahora, entonces David está diciendo, ahora yo tengo que administrar mi vida de una manera diferente. No enfocar mi carrera en hacer dinero o en el hedonismo, materialismo y hedonismo. Y eso es lo que debilita el corazón, que hace que la persona se convierta en una persona frágil, porque su vida está enfocada en los deseos de la carne o en las cosas materiales. Por eso que más adelante dice aquí la Escritura acerca de esta consideración, versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hermano, ¿cuánta gente se ha debilitado espiritualmente? Como Jesús lo menciona en la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos. Hermano, los espinos, dice, ahogaron la palabra. Y se secó la planta. ¿Cuántos se han secado? ¿Por qué? Porque el único afán que tienen en la vida es estudiar, trabajar, ganar dinero, divertirse. Eso es todo. Eso es lo que hace, es que la persona se debilita y puede retroceder y puede reincidir otra vez más en agarrar esa granada espiritual del pecado y lo va a dañar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, decir, la vida es corta, es como un suspiro, dice aquí David. Por lo tanto, a partir de este momento, mi vida es para la gloria y la honra del Señor Jesús. Porque hay que ver dos perspectivas del tiempo. El tiempo en esta tierra y el tiempo con Cristo el Señor. Entonces, si hacemos ese análisis, vamos a decir, no, vale la pena vivir para la gloria del Señor. Entonces, por eso, fíjense bien, el Señor dijo en su palabra, la vida no consiste en los bienes que se poseen. Y algunos se meten en eso. Entonces, hermano, lo va a debilitar. Por eso hay muchos cristianos débiles. Porque están afanados, no leen la Biblia, no oran, no buscan el rostro de Dios, no están ganando almas, no están sirviendo, no están haciendo absolutamente nada. Lo único que les interesa es tener ciertos marcos de seguridad económico, social y también en cualquier otra área, pero no están interesados en fortalecer su corazón. Eso lo va a debilitar, hermano. Por eso la iglesia, aunque Dios nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, la iglesia está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerza, porque hay demasiados soldados heridos. El niño está a punto de nacer, pero la mujer no tiene fuerza. Y cuando una mujer está a punto de dar a luz y no tiene fuerza, peligra no solo el niño, sino la mujer también. La iglesia es necesario que se enfoque a las cosas más importantes en esta tierra. Hermano, por eso en el versículo 7 dice aquí la palabra: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David, después de la experiencia del dolor del pecado, decía, no, mi felicidad, mi esperanza de ser una persona realizada en esta tierra no está en el pecado, mi esperanza está en Dios. Es que así es, hermano. Jesús dijo en su palabra, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermano, la felicidad no se va a encontrar nunca en lo que Satanás ofrece, sino está en la presencia, vivir cerca del Señor Jesucristo. Separados de mí nada podéis hacer. Nadie puede ser feliz fuera de Dios.
Esta vida, hermano, tenemos que vivirla cerca de Cristo, no lejos del Señor Jesús. Vigilar, administrar, clamar. Versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Hay un clamor. Líbrame. ¿De qué cosas? De mis transgresiones. Es decir, de mi propia necedad. Si queremos ser fortalecidos, tenemos que clamar. Tenemos que buscar el rostro de Dios y ser humildes al reconocer que hay necedad en el corazón. La Biblia dice que en el corazón del muchacho hay necedad, pero también en los viejos. Aquí no han venido, como todos son jóvenes, ¿verdad? La necedad está ligada ahí. Es decir, hacer las cosas porque a mí así me gusta. Agarran llave. Y le voy a decir una cosa, me da tristeza hoy en día ver la niñez y la juventud con una necedad tan grande, que quieren hacer de su vida lo que ellos quieren, quieren vestirse como ellos quieren caminar como ellos quieren, no quieren aceptar ningún consejo, no quieren aceptar ninguna reprensión, se molestan cuando se les llama la atención, insultan a los padres, insultan a los maestros. Sencillamente, ¿por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que bien les parece. Hay una anarquía hoy en día, anarquía en el corazón. Cada uno quiere hacer de su propia vida lo que quiere y no le importa lo que pase con los demás. Una actitud como esa en una persona, un cristiano, lo va a llevar otra vez al dolor del capítulo 38 del libro de los Salmos. Si empieza a clamar y dice: Señor, hay en mi corazón rebelión, líbrame de mis transgresiones. Señor, o sea, David sabía lo bueno. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo bueno? Aquí está en la palabra. La mayoría de los que estamos aquí hemos leído la Biblia, la hemos estudiado más o menos. Pero a pesar del conocimiento hay necedad, agarramos llave, somos testarudos. Y esa transgresión hay que darle un golpe mortal y pedir a Dios: Señor, yo quiero que aquí no haya rebelión en mi corazón. Por eso es importante clamar, para que las rebeliones no nos hagan retroceder. Cuarta medida, aceptar. ¿Aceptar qué cosa? Aceptar el castigo de Dios como una medida de sanidad. ¿Cómo es eso? Yo me recuerdo de niño, me daban un jarabe para problemas bronquiales. Pero ya cada vez que mi madre me decía: vaya hijo, venga, le voy a dar su jarabe, yo huía, porque era un jarabe, más o menos me acuerdo del nombre, para que me acuerde de esta edad, es porque era cosa terrible, porque cada vez que yo tomaba, me sacudía todo el cuerpo, me daba escalofrío, me paraban todos los vellos, era cosa terrible. Peor cuando me decía: vaya hijo, su aceite de hígado de bacalao, para fortalecer los bronquios, me decía. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Y creo que un par de veces me dio aceite de tiburón. Uf. Y yo me recuerdo con mi tajada de limón. Después apareció la bacaolinita y con sabor a fresa. Y después, ya ni se siente. Ya no lo he probado, pero me he comido el bagre, pero no me he comido el aceite. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, de repente uno siente que aquello no es tan bueno. Pero al final uno dice: no, esto es bueno. Entonces, porque esto me va a ayudar. Hermano, una de las cosas, si queremos, hermanos, sanar las heridas o fortalecernos para no retroceder, tengo que aceptar el castigo de Dios como una medida de restauración o de sanidad. Dice el versículo 9: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. O sea, David estaba consciente: Señor, lo que me está pasando viene de ti. Por lo tanto, no digo nada. Acepto, Señor, tu voluntad. Si tu voluntad es este castigo, gracias. Ahora, y hay que aceptarlo aunque usted se sienta agobiado. Versículo 10. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aunque usted sienta aquello tan difícil, usted cállese, hermano.
Usted acepte la bendición de Dios, aunque se sienta agobiado como David, pero sabe que es bueno hasta que lleguemos a despreciar lo que considerábamos como un tesoro. Por eso es bueno, porque ese castigo, al aceptarlo como una medida de sanidad, usted va a llegar a aborrecer lo que antes Satanás le presentó como una gran oportunidad. Versículo 11: con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Vea qué? Mire, hermano, aquí lo que antes era algo atractivo, con el castigo lo va a ver algo aborrecible. Eso pasó con la nación de Israel. 70 años de castigo en el exilio. Ellos llegaron a aborrecer la idolatría. Antes, hermano, venían los jueces, venían los profetas, venían los reyes, venían los hombres y mujeres de Dios predicando. Nadie quería hacer caso. Como hoy en día hay tanta predicación por radio, de internet, por televisión, en los púlpitos. Y hermano, cada uno va detrás de su propio ídolo. Hermano, no nos expongamos a un castigo, no es necesario. Pero si nosotros seguimos así, el castigo está para las espaldas del necio, dice la Biblia. La nación, si sigue así, habrá castigo con el propósito beneficioso de sanar aquella alma, aquella condición social de los antivalores, para traer respuesta al corazón, para que la persona aborrezca la mentira. Antes la mentira era parte de su código de ética o de antiética. Antes, el ser un estafador era parte de sus maneras de hacer los negocios. Pero ahora, con el castigo, va a ver aquello como algo detestable. Lo que antes parecía una delicia, lo va a ver como una cosa repugnante. Por eso, las medidas hay que tomarlas. Vigilar, administrar, clamar y aceptar. Ahora, pero no se queda esto hasta aquí, sino que ahora viene una tercera etapa, ya en el capítulo 40, que básicamente es una continuación. Entonces, en el capítulo 40 encontramos la gracia divina sobre el soldado herido. Ahí empieza usted a ver cómo Dios, cuando mira a su hija, a su hijo, confiando en Él, esperando en Él, entonces Dios responde. Dice en el versículo 1 del capítulo 40: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos quieren esperar pacientemente en Jehová? Hermano, cuando usted tiene fe por en Dios, y usted es paciente en esperar en Dios, esperar en esa gracia, la gracia se canaliza a través de la fe. Por eso es importante la fe. Y esto, hermano, no es otra cosa que es morir a nuestro tiempo y a nuestra forma. Pacientemente esperé, no en mi tiempo, sino en el tiempo de la soberanía de Dios. Eso es aceptar la soberanía de Dios y la providencia divina. Hay un momento, hay un actuar de Dios. Hace que Dios actúe en el momento oportuno. Pacientemente esperé. Por favor, iglesia del Señor, espere en el Señor. Él sabrá cuándo hará las cosas que usted está esperando. Pero se acerca la bendición, hermano, porque Dios ha prometido una lluvia tardía, como fue al principio. Y esa lluvia tardía no es otra cosa que una restauración de la iglesia. Es la restauración espiritual de la familia, la restauración de las naciones. Viene el momento especial. Por eso la iglesia tiene que aprender a ver que en Cristo hay nuevas posibilidades. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Dios es lo que va a traer el sueño esperado de cada uno. A partir del versículo 2 al versículo 4, aquí menciona algunas áreas de la respuesta divina. Dice en el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero dice la segunda parte del versículo 1: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué significa esto? Favor. Hermanos, quizás usted dice que ya nadie se fija en mí, pero Jesús sí se fija en usted, hermano. Si Jesús se fijó en aquella adúltera que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, si
Si Jesús puso su mirada en Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, en Tomás, que era un incrédulo, que igualmente es pecado la incredulidad, en un Pedro también, que le negó al Señor, ahí vemos cómo Dios, hermano, manifiesta su misericordia. El favor de Dios no se ha cortado, su brazo no se ha cortado, Él está con nosotros hoy y por siempre. Dice, se inclinó a mí, gloria al Señor. Usted quizás espera que se inclinen los favores sociales y espere mejor que Dios se incline, que el favor de Dios se acerque. Eso lo va a llenar. No solo eso, sino dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Liberación, hermano. ¿De qué cosa? De esa angustia, de esa desesperación, de eso que usted ya no aguanta, eso que lo mantiene inquieto, que lo mantiene hiperactivo. Pero es una hiperactividad que nace no de la responsabilidad de un trabajo, sino porque hay algo que no le permite estar quieto. Es el pecado mismo, el sentimiento de culpabilidad. Pero dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero también dice, y del lodo cenagoso. Liberación de cadenas de pecado. Cuando una persona está atrapada en el lodo, es muy difícil sacarle. Yo recuerdo en el tiempo del desastre en Montebello, por la tarde de ese día domingo, fuimos a ver qué podíamos hacer. La escena sumamente tristes, muchos cuerpos enterrados en el lodo, otros con un brazo fuera del lodo, una pierna. Me recuerdo que esa tarde un grupo de rescatistas estaban tratando de sacar un cadáver del lodo, pero era algo que no podían hacerlo, entre 4 o 5 hombres no lo podían sacar. Yo vi que le pusieron un lazo, le cruzaron el lazo en su tórax, y luego el helicóptero lo empezó a alar, a sacarlo, porque no había otra manera. Cuando alguien está atrapado en el lodo, está atrapado. Un lodo con mucha arcilla. Ya en esa parte el lodo ya estaba muy, pero muy espeso, difícil de sacarlo. A lo mejor hay alguien aquí, o los que nos están escuchando, creen que usted jamás va a poder salir del lodo, pero la gracia de Dios dice aquí claramente, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahora David empieza a ser rescatado. Eso se llama redención, la redención en Cristo Jesús. Nada más poderoso que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para rescatar al más vil pecador. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Jesús es nuestro buen pastor. Él es el médico divino. Él es el redentor, el que rescata del hoyo nuestra vida. Hermano, debe de confiar que la mano de Dios sí puede sacarlo. Aunque usted cree que no va a poder sacar su pie de ese lodazal, sí va a poder. Pero por la gracia, la intervención amorosa, misericordiosa de Dios. Pero también dice, puso mis pies sobre peña, liberación del temor. Ahora está en un lugar seguro. David dice, gracias Señor. Ahora estoy firme en un lugar, estoy seguro. Ahora ya no hay temor, porque el temor es parte del castigo que viene por causa del mismo pecado. Entonces cuando una persona ha sido ministrada por la gracia, entonces en ese momento hace que su vida, hermano, se sienta segura. El temor hace que las personas sean esclavas de todo, no pueden emprender absolutamente nada. Retroceden ante las amenazas de ese gigante que se presenta día tras día delante de usted, como lo hizo Goliat delante del ejército de Israel, que retrocedían por causa del temor. Pero cuando la gracia de Dios lo saca, usted va a poder decir, mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está, por la gracia y misericordia del Señor. Pero David también experimentó algo más, y dice, y enderezó mis pies. Es decir, ya hay una rectificación del mal proceder. Hay una cirugía divina en el caminar espiritual. Por eso dice, enderezó mis pies. Usted dice, es que árbol torcido no se puede enderezar. Hermano, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible.
Algunas veces decimos, es que yo ya estoy viejo, estoy vieja, dicen otras. Ya no puedo. Sí se puede, porque Dios es el que tiene la capacidad de hacerlo. Así como Elizabeth, siendo anciana, concibe y da luz a Juan el Bautista. Hermano, no importa las horas, los años que usted tenga de vuelo en el pecado, si Dios interviene, lo va a enderezar y lo va a hacer caminar rectamente con la ayuda de su gracia. Usted dirá que esto jamás lo voy a poder abandonar. Usted no puede, pero la gracia de Dios sí puede. El carbón encendido del altar de Dios está disponible para poder limpiar sus labios, su alma, su corazón, el área que está afectada. Pero también dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora David tiene ¿qué cosa? Tiene una actitud distinta, vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba tan agradecido que entonces decía, la vida no vale la pena vivirla para el pecado, no vale la pena vivirla lo que me resta en esta tierra para vivir en zozobra, en miseria. Ahora hay cántico nuevo de alabanza en mi boca. Ahora vamos a decir, Señor, a partir de este momento renuncio a la gloria del mundo y acepto vivir para la gloria y la honra de tu santo nombre. ¿Por qué? Porque esa es la alegría de su alma. Pero también se va a convertir en un ícono de esperanza para el que ha fallado. Porque dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando los demás vean lo que Dios ha hecho en su vida, van a decir, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Entonces, ¿qué va a pasar? El dolor del fracaso, la derrota, se va a convertir en una gran oportunidad. Por eso, amada iglesia, en el nombre del Señor, a todos los soldados de Cristo que han sido heridos, y heridos sencillamente, ya sea porque usted fue una parte inocente, las esquirlas llegaron a su vida y dice, ¿yo por qué tengo que sufrir? O usted estaba cerca de aquella persona que le dañó, o usted manipuló el pecado y destruyó a todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y usted dice, es imposible cambiar. No, pero como estamos en el tiempo de la gracia, ¿qué tiene que hacer? Por favor, acepte el castigo de Dios como una corrección. Tome las actitudes convenientes para la restauración. Tome las medidas apropiadas para su fortalecimiento. Y acepte la gracia divina incondicionalmente como un sello para no retroceder. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre le hizo una fiesta de gracia. Mató el becerro gordo, hubo fiesta, alegría, y el padre le dijo a su hijo mayor, era necesario hacer fiesta. ¿Y sabe qué? Hoy en día es necesario que Dios haga fiesta en nuestro corazón. La gracia de Dios es inmensurable. Él está disponible para poder rescatar a cualquier persona. Si usted es una persona que ha estado alejado completamente de Dios, le quiero decir una cosa, Dios lo quiere rescatar. Pídale perdón a Dios por su pecado y por la fe en su sangre recibe el perdón. A aquellos hijos de Dios, soldados de Cristo, hermanas y hermanos que han estado en esa condición. Y usted dirá, pero es que yo no estoy en pecado. Pregunto, ¿ha manipulado la mentira? ¿Ha manipulado el engaño, la soberbia, el fraude, la arrogancia, la incredulidad? Cualquier pecado hermano, tiene las mismas consecuencias. Por lo tanto, necesitamos volver a las manos del alfarero, al escultor divino, y le digamos, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Soy un soldado herido, necesito, Señor, entender tus planes y me dispongo en tus manos. Incline su cabeza y oremos. Señor, ante ti estamos en esta hora, reconociendo nuestra necesidad espiritual. Mientras todos siguen orando, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos que están con nosotros por primera vez quieren decirle a Jesús, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, perdóname, límpiame con tu sangre? Ahí donde usted se encuentre, mire, a lo mejor las personas que están escuchando, donde quiera que esté, la gracia de Dios está allí. Pero quiero llamar a aquellas personas que quieren decirle a Jesús en esta hora, yo soy esa persona que necesita ser rescatado, no puedo por mí mismo, pero ahora entiendo que Dios es bueno y Él me quiere ayudar. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo y decirle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, necesito
que me transformes, me cambies, que haga de mí una nueva criatura. Levante su mano ahí donde está, rápidamente. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere entregarle su corazón a Cristo? Gracias. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere entregarle su vida, su corazón a Jesús? Donde quiera que esté, no se vaya de este lugar sin darle su corazón a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, esta es su oportunidad. Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Donde quiera que esté, dele a Jesús su corazón. Las personas, Dios le bendiga, gracias, ahí atrás. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan conmigo esta oración de fe. Y aquellos que nos están escuchando, digan conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haberlo hecho. Siendo tú tan bueno conmigo, te he menospreciado. Perdóname, perdóname. Creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme, y por la fe en tu sangre que derramaste, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo, Señor, que resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Siga orando con sus propias palabras, pero ahora quiero hacer un llamado a la iglesia del Señor. Si usted ha manipulado el pecado, se ha dañado a otras personas y aún hasta gente inocente, pídale perdón a Dios. Tome las medidas necesarias. Si usted quiere en este momento, ahí donde está, reconciliar con el Señor, diga conmigo esta oración de fe: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, por haber dañado tu corazón, por haber dañado a otras personas y aún gente inocente. Señor, me duele en mi corazón el haber ofendido tu persona y a los demás. Me he ofendido a mí mismo también. Pero ahora, Señor, acepto la disciplina. Gracias, Señor. A partir de este día voy a dejar de murmurar en contra del tratamiento sobre mi vida que tú quieres hacer. Señor Jesús, gracias porque tú me amas aun cuando me disciplinas. Gracias, Señor. Límpiame con tu sangre de toda rebelión. A partir de este momento, Señor, renuncio en tu nombre a todo pecado. En el nombre de Jesús, hazme ver lo que antes me parecía atractivo como algo repugnante. Señor, aquí está mi vida, te la consagro hasta la muerte. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.